propuestas para la salud pública, universidad, industria y salud. Nos acompañan en la mesa los ponentes, ya les dije quiénes son, y vamos a empezar inmediatamente con la ponencia del señor César Pasalacqua Pereira. Él es docente en terapia, consultor jurídico, político y sindical. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Filosofía y Sociología. Tiene 20 minutos para su intervención. Buenas. Un poquito más. Buenas tardes con todos. Muchas gracias al señor rector Alfonso López Chao, a la Universidad Nacional de Ingeniería. Un saludo a todos los ponentes. De acuerdo al tema que se me ha asignado, desde un ángulo literal lo voy a abordar, pero dándole o pretendiendo darle una trascendencia. A la vez, aprovechando que estamos en la Universidad Nacional de Ingeniería, ingeniería viene de ingenio. Solicitamos que todos despertemos nuestro genio para tratar de asimilar lo que es complementario, lo que aparece en las diapositivas con lo que vamos a exponer. Y por otro lado, con el ánimo de presentarles un detalle relacionado con una disciplina llamada kinesiología y que va a servir también como una manera de despertar a esta hora, y a la vez también va a ser un gran regalo para toda la vida. Para poder presentar este detalle, solicito que por favor todos se pongan de pie. Todos pongámonos de pie. Para poder presentar este detalle, vamos a mencionar que el 90% de nuestro cerebro está relacionado con el subconsciente, y el subconsciente va a funcionar como una computadora que tiene automática y permanentemente un diagnóstico de nuestra persona, y a la vez tiene una sabiduría sobre aquello que nos toca hacer. Entonces, ese 90% va a usar la respuesta muscular para responder cualquier pregunta, de tal manera que tratemos de tener los dos brazos al costado, tengamos una distancia de nuestros pies que vaya a la altura de nuestros hombros. Pueden hacer cualquier pregunta a sí mismos. Tal vez les convenga cerrar los ojos. Como un gran tema es de que detrás de toda dolencia física hay un problema emocional. Una pregunta general podría ser: ¿tenemos alguna emoción aprisionada dentro de nosotros? Si la respuesta es afirmativa, vuestros cuerpos se van a inclinar un poco hacia adelante. Y si la respuesta es un no, el cuerpo tiende a irse hacia atrás. Recuerden que toda emoción se deposita en algún órgano y a partir de allí puede aparecer una dolencia orgánica. Entonces, formulo esta pregunta general, pero cada uno puede formular la que desee. Tenemos una emoción guardada, aprisionada, de preferencia cierren los ojos,
no lo crucen con ningún otro tipo de pensamiento y vuestro cuerpo se va a inclinar hacia adelante para un sí y hacia atrás para un no. He dado unos pocos segundos para que puedan experimentarlo. Cada uno recordará esta experiencia a posteriori y lo dejamos allí. Muchas gracias. Tomen asiento. Este es un regalo sobre el poder interno que ustedes lo pueden emplear a futuro para cualquier tema. Ahora bien, yendo al fondo del asunto, dos grandes aspectos, un balance y propuestas. Pues bien, nosotros no somos un cuerpo físico. El cuerpo es como una casa, si se quiere, como una habitación, como un vehículo. Dentro del cuerpo hay algo más sutil, que es la mente en su sentido general. Y en el centro vamos a tener al alma espiritual, una chispa divina, que es nuestro aspecto eterno. Cuerpo, mente y alma. La verdadera salud tiene que ver con un bienestar integral. Pero, ¿será eso lo que se persigue en el mundo? La respuesta categórica es que respecto al poder predominante, no. No es eso lo que se persigue en el mundo. Y esto tiene que ver con el gran poder de la industria farmacéutica. De ese gran poder es que se van a derivar también políticas públicas. La revista Fortune, cuando expone quiénes son las 500 empresas más poderosas en lo económico, reúne a 10 de ellas que están en el ámbito farmacéutico y que están unidas en un clan llamado Big Pharma. El poder económico de estas 10 es mayor que el de las 490 restantes. Ojo con ello. 10 por encima de 490. Y esto es clave porque si ustedes revisan las estadísticas mundiales, se darán cuenta de que de entre los ricos, el 1% de ellos es dueño del 50% de los bienes que hay en el planeta. El 1% de entre los más ricos. Y a la vez, si se toma el mundo de los más pobres, el 50% de ellos es dueño del 1% de los bienes del planeta. En ese contexto tenemos el poder de las farmacéuticas, que como ustedes saben, ha crecido enormemente en esta época de la llamada pandemia. Incluso si tenemos en cuenta cifras que se han dado en este siglo, resulta que en algunos años los ingresos facturados de las grandes farmacéuticas han excedido no el 1.000.000, ni los 10 millones, ni los 100, ni los 1.000, ni los 10.000, ni los 100.000, más de 317.000 de millones de euros. Es lo que se ha logrado amasar en algunos años. Y quienes tienen la mayor tasa de ganancia respecto a lo que se factura
es nada menos que las farmacéuticas, cercano al 20%. Ustedes van a poder observar en las diapositivas que continúan, como por ejemplo Pfizer no ha multiplicado en esta época sus ingresos de ganancia bruta en un 100%, ni siquiera en un 1000%, sino por encima del 10.000%. Entonces, surge la interrogante, ¿aquello que es un negocio puede tener como perspectiva la verdadera sanación que va a implicar la pérdida del negocio? Porque lo que desean normalmente quienes están con el afán de lucro, obviamente es tener clientes permanentes. Por eso que, por ejemplo, hay 44 millones de personas que consumen antidepresivos y que todos los días deben tomar, entre comillas deben, las pastillas correspondientes. En Europa ya se ha elaborado el listado de más de 200.000 afecciones que se derivan de los efectos secundarios de los fármacos y de más de 25.000 que tienen que ver con la respuesta bacteriana a los llamados antibióticos. Ustedes saben que desde el siglo pasado se ha puesto etiquetas a una serie de supuestas dolencias. Hay más de 307 trastornos llamados psiquiátricos. Incluso al niño que se le diagnostica como hiperactivo, se le da de manera permanente fármacos, porque la gran política de esta industria ha sido convertir ya no lo que la democracia señala, un ciudadano, un voto, sino un ciudadano, una pastilla diaria. Hay gente que consume pastillas todos los días, porque la industria farmacéutica ha logrado tener un poder tal, el mayor en el planeta, que le ha permitido, y esto está documentado, tener en Europa políticos que en realidad estaban fichados, es decir, eran empleados de las grandes farmacéuticas. Y hay infinidad de estadísticas de los manejos en la Organización Mundial del Comercio para efecto de tener marcas, patentes, que les permite elevar los precios de los fármacos durante 20 años, no un 10%, ni un 20%, más del 1000%, más de 10.000%, y hay una serie de escándalos documentados, incluso en Estados Unidos. Este pues es un tremendo tema que subyace en un verdadero balance para efecto de diseñar una política pública, porque si no tenemos en cuenta que detrás del poder político está el poder económico, estamos siendo demasiado ingenuos. El poder económico es el que va a determinar la marcha de los estados y de los gobiernos. Hay estadísticas al por mayor de cómo se distorsiona el tema de la salud en el mundo. A partir de este tema de la industria es que se ha generado una especie de doctrina en la que básicamente la llamada medicina es una medicina de la enfermedad, es una medicina que persigue de manera inmediatista la supresión de una afección. No se busca un diagnóstico respecto a las raíces, respecto a las causas, sino se busca que atender los efectos, de tal manera
que girando alrededor de la enfermedad se especializa en fármacos. Por ejemplo, antes que darle a 44 millones de depresivos una pastilla, está demostrado que el ejercicio, el deporte, tiene el doble de efectividad para erradicar la depresión. Pero obviamente eso no permitiría ganancias. Y todo aquello que tiene que ver con el tener una vida plena está excluido, porque ese poder económico maneja también lo fundamental de la prensa. El sistema social está gobernado primero por este poder económico. Ahora bien, ustedes sabrán el ejemplo del Perú, donde ya con este tema de la pandemia, el 2020, el Perú estaba en el primer lugar en el ranking mundial acerca de la pobreza y automáticamente también estaba en el primer lugar en el ranking relativo a los fallecidos. No es casual, porque obviamente un virus, entre comillas, nocivo, ataca en función de la fortaleza de cada quien. Y el no tener una alimentación adecuada tiene que ver directamente con esto. Por eso que Bill Gates no solamente ha incrementado su capital en las farmacéuticas, en primer lugar lo ha incrementado en el agro y en materia de alimentos, porque lo uno está correlacionado con lo otro, con la comida chatarra, con todo lo que tiene que ver con lo que llaman refinado, que en realidad es tóxico. Los aceites refinados, por ejemplo, entre otros, tienen que ver con el colesterol. Y los primeros fármacos que más se venden en el mundo es contra el colesterol. ¿Es casual? Obviamente que no. Quienes viven solamente detrás del lucro generan la enfermedad para, en base a eso, convertir a la población en una especie de mercancías humanas, en base al consumismo, destinados a engrosar las arcas de este sector. Si no tenemos en cuenta esta realidad, no puede formularse ninguna política pública honesta que esté mirando realmente al pueblo y a la nación. Ahora bien, por contrapartida a esta medicina de la enfermedad, existe la medicina de la salud, que en realidad no es una medicina tradicional, ni siquiera una medicina complementaria, es una medicina milenaria. Claro, en las escuelas y en las universidades, generalmente se quiere hacer creer que el conocimiento humano depende de nuestra capacidad de observación, del manejo de los sentidos, y se ignora que el ser humano tiene un poder interno que le permite llegar al sanyama. El sanyama incluye la meditación e incluye el samadhi. La medicina milenaria tiene que ver con estos aspectos. Y por eso que en muchas de las diapositivas posteriores ustedes van a poder observar infinidad de maneras de poder tener un diagnóstico, porque la sabiduría divina que se encuentra en la naturaleza ha permitido que lo macro esté en lo micro, que en el detalle podamos encontrar una explicación del todo. Por ejemplo, quien sepa iridología sabrá en el iris detectar lo que pasa con el hígado o con los pulmones. Quien sepa ver la oreja o escanearla
aquí también está todo el cuerpo humano. Por eso es que existe la auriculopuntura. Quien sepa de fisonomía va a poder encontrar en cada detalle un órgano. Quien sepa de lunares, también. Quien sepa de los llamados granos, también. Incluso cada diente, o mejor dicho, cada odontón, está vinculado con un órgano, y ese órgano con una emoción. Por ejemplo, los llamados caninos están vinculados con el hígado, y el hígado está vinculado con la ira, de tal manera que hay un manejo secuencial. Claro, lo mejor para unos es solamente de repente hacer una endodoncia, que es mayor negocio que el de dar un consejo de cómo mejorar uno emocionalmente. La mirada no es integral, pero en la medicina milenaria se observan todos los planos del ser humano. El plano físico tiene por encima el plano energético. Este tiene por encima de manera más sutil el plano emocional. El emocional, el plano intelectual, donde hay ideas, creencias, paradigmas, y por eso es que funciona el efecto placebo. Aunque les parezca increíble, muchos medicamentos que se han dado, sobre todo en Europa, son pastillas de azúcar. Pero por el efecto placebo, por la creencia que uno tiene, se genera una sanación. Y también existe el efecto nocebo. ¿Por qué? Porque el intelecto es más fino que la emoción. Y una idea poderosa penetra en la emoción. Y esa emoción penetra en el cuerpo energético. Y el cuerpo energético se condensa en el cuerpo físico. Y por encima del cuerpo intelectual, ideas, pensamientos, creencias, más de 75,000 pensamientos por día. Pensamientos repetitivos, pensamientos negativos, pensamientos generados por noticias terribles con las cuales se va colonizando las mentes del ser humano. Por encima del cuerpo intelectual, la voluntad. Por encima de la voluntad, la ética. Por encima de la ética, la espiritualidad, que tiene que ver con los ideales, con los grandes propósitos. ¿Cuánta gente se suicida por no saber para qué viven? Porque no tienen una claridad teleológica, es decir, una capacidad propositiva de clarificar que toda vida conlleva grandes metas para el ser humano. La medicina milenaria ve esta totalidad, incluso va más allá, porque se sabe que una casa también genera un aura, genera emociones. No es igual que una casa oscura a una casa iluminada. Y cada habitación está correlacionada con un órgano. De la misma manera, gracias, de la misma manera que nuestros vínculos y relaciones también generan emociones. Por eso hay grandes obras sobre el tema de sana tu casa y te sanarás tú. Supera las relaciones tóxicas y te sanarás tú. Pero ya que los segundos cuentan, paso directamente a las propuestas. La primera de ellas es que cada ser humano es único y lo que corresponde es desarrollar una ingeniería respecto a las propuestas para cada ser humano. La primera propuesta es que debe de existir la ingeniería de la salud, no girar alrededor de la enfermedad, sino la ingeniería de la salud, que sirva desde la educación inicial, porque tenemos el derecho y el deber
de reconquistarnos, de autogestionar nuestras vidas. Los médicos maravillosos, pero cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene el deber de aprender a autocuidarse. El gran lema de la medicina milenaria no es sanar ni curar, sino aprender a vivir. Todos los errores que hay respecto a nuestro modo de vida se van a manifestar en esos diversos planos. Segunda propuesta, una universidad manejada por redes sociales que sea universalista. Es decir, ustedes saben que en lo fundamental se tiene proscrito el conocimiento oriental. Es decir, la universidad, increíblemente, no es universalista y debiera serlo. Y debiera de difundirse toda esta sabiduría. En tercer lugar, una red de médicos y terapeutas para efecto de poder asistir al paciente que lo requiera. Y por último, para terminar, la creación de un voluntariado natural en la que todos nosotros reivindiquemos nuestro poder como consumidores. Ojo, la sociedad del futuro la podemos forjar en el presente, porque ahora, mediante cada decisión, podemos determinar lo que debe subsistir y lo que no. Tenemos el poder de optar por lo sano. Ya en Estados Unidos, más del 75% de la población acude a las distintas ramas de la medicina milenaria. Y en España, más de 300.000 pacientes al día hacen consultas relacionadas con esta medicina. El futuro depende de nosotros. Tengan presente el llamado efecto mariposa. El aleteo de una mariposa puede determinar un gran tornado. ¿Qué quiero decir? De la misma manera como los supermercados se beneficiaban con 1 céntimo o la telefónica convirtiendo 10 segundos de una llamada, redondeándola al minuto para obtener miles de millones, también nosotros, con cada decisión que adoptemos a manera del efecto mariposa, podemos forjar un mundo mejor. Si queremos cambiar la política, cambiemos la economía. Si queremos cambiar la economía, cambiemos al consumidor. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Pasalacqua. Ahora llamo al doctor Víctor Zamora Mesía, exministro de Salud, asesor internacional en políticas y sistemas de salud, médico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en gerencia, planificación y políticas de salud en la Universidad de Leeds, Inglaterra. 20 minutos. Ahí está faltando 5. No, puede ser. Durante el último mes me ha tocado entrevistar aproximadamente a unas 20 personas, 20 a 25 personas de las distintas ramas de la distintas profesiones, distintas actividades de la sociedad en el Perú. La pregunta fue, fueron 3 preguntas en realidad. Durante la pandemia, 2 años después de la pandemia, del inicio de la pandemia, ¿qué es aquello que mantendríamos, que hicimos bien y que mantendríamos? ¿Qué es aquello que, la segunda pregunta, qué es aquello que no nos salió bien, pero que pudo habernos salido mejor? Y la tercera pregunta fue, ¿qué es aquello que no debemos repetir? Con la finalidad de poder extraer algunas lecciones. Ya después de 20, 25 entrevistas, va adquiriendo un cuerpo los relatos, que se pueden agrupar en 3 lecciones. Necesitamos más Estado,
necesitamos, no es una pregunta, es una afirmación, necesitamos más Estado. Segundo, necesitamos más ciencia. Y tercero, necesitamos más ética. Y por supuesto, nosotros hemos visto cómo la pandemia arrasa a nuestro país porque encuentra un Estado pequeñito, pequeño y disfuncional. Un Estado que no puede proteger la salud de sus peruanos, pero no solamente la salud, sino las condiciones para que los individuos, la familia y la sociedad puedan protegerse a sí mismos de del contagio y eventualmente de la muerte. Porque el sistema de salud no previene el contagio. Hoy día sí lo puede hacer porque hay una vacuna, pero antes de la vacuna nosotros dependíamos del aislamiento, del distanciamiento, del lavado de manos y prácticamente tres condiciones que eran no solo premodernas, sino imposibles de practicar para la mayoría del país. 70% de la población en situación de empleo informal, 50% de las zonas periurbanas sin una refrigeradora, cerca del 60% sin conexión a internet y entre otras condiciones de habitabilidad insana que hicieron que nuestra población se expusiera de manera frontal con un virus. El Estado peruano no pudo proveer de los medios para que la población pudiera defenderse de esa amenaza. Y una vez enfermos, llegaban a un sistema de salud que todos nosotros hemos visto día a día, noche a noche. Un sistema de salud precario, un sistema de salud fragmentado, precario porque durante muchas décadas hemos invertido la mitad de lo que deberíamos invertir, 3.5% del Producto Bruto Interno. Deberíamos invertir mínimo 6%. Pero no solamente es pequeño, sino es fragmentado. Hay varios pedazos, ¿no? Los del Ministerio de Salud, la Policía, el Ejército, el Gobierno Regional de Arequipa, el de Piura, etcétera, etcétera. Para los ciudadanos nos es difícil entender por qué nuestro sistema de salud es tan dividido. Exactamente, el número es aproximadamente 32 a 33 subsistemas de salud. Pero además es inequitativo, ¿no? La mayor parte de los médicos, la mayor parte de los equipos, la mayor parte de los insumos se encuentran en la ciudad de Lima. Y no es un problema que se resuelve solo con plata. Cuando uno envía dinero a Loreto para que contraten personal, no hay personal que contratar. O Madre de Dios tiene que importar un médico intensivista de Bolivia o de Brasil para poder tener su operación en su unidad de cuidados intensivos en operación. Entonces, fragmentado, precario, inequitativo, con una gestión débil, caracterizada básicamente por el altísimo nivel de rotación. Ya vamos 9 meses de este gobierno, ya tenemos 3 ministros de Salud y 3 presidentes de la Seguridad Social. Así de rápida es la rotación del Ministerio de Salud. No es, se calcula que en el Perú el doctor Ernesto Gosser hizo una investigación y se calcula que es aproximadamente la vida media de un ministro de Salud desde el inicio de la República es 11 meses, en promedio. El que habla estuvo 4 meses. Además, tenemos problemas de organización del Estado. Hay una descentralización disfuncional que hay que revisar, donde no quedan claramente delimitadas las responsabilidades, las funciones, la toma de decisiones. Y finalmente, la corrupción, profundamente instalada en la práctica del Estado peruano, que ha colocado al sistema de salud como el segundo sector más corrupto después del Ministerio de Transportes. Así de grave es la corrupción en nuestro sector. Entonces, precario, fragmentado, inequitativo, con débil gestión, una descentralización disfuncional y corrupto. Todos esos elementos hacen que nuestro sistema de salud y nuestro sistema de protección social haya impedido que cumplamos las 3 funciones básicas de todo sistema de salud. Porque todo sistema de salud cumple 3 funciones básicas. Es como cuando ustedes van a un médico, ¿no? Se sienten mal, van a un médico. Cuando regresan a la casa,
su hijo, su hija, su esposo, su esposa, su mamá o su familiar le dice, ¿y cómo te fue? ¿Y cómo te fue? ¿Te fue bien con el médico? ¿Te diagnosticó? ¿Te trató? Sí, excelente, me trató. Me dijo qué es lo que tengo y qué es lo que debo hacer. Ah, perfecto. ¿Y te costó mucho? No me cobraron nada. ¿Y qué tal fue? Me atendieron excelente, no tuve que hacer ninguna cola, la cita se respetó, el médico me tocó, me preguntó, me auscultó, me puso el estetoscopio. ¿Esa es una buena atención o no? Lamentablemente eso no sucede en nuestro sistema de salud. La mayor parte de nuestros compatriotas y nosotros mismos no encontramos en el sistema de salud que nos diagnostiquen propiamente y que nos traten adecuadamente. Si no, no tuviésemos 200.000 fallecidos por COVID. No le resolvimos el problema a la gente. El sistema de salud fracasó en su misión de cuidar a la gente que se había infectado. El segundo es que miles de nuestros compatriotas tuvieron que vender sus cosas, hasta su futuro, para conseguir un balón de oxígeno, una cama, enfrentarse a la acción depredadora de alguna malpraxis de la empresa privada, que cobraba hasta $500,000 por una cama. De ahí viene lo ético. Empobrecidos, miles de peruanos y peruanas empobrecidas por haber enfermado. Entonces, no pudimos cumplir la segunda misión. Y la tercera, larguísimas colas con los balones de oxígeno o esperando una cita. Hoy mismo, larguísimas colas para una cita, para cualquier enfermedad que ustedes quieran nombrar, hasta las más sencillas. Hasta para vacunarse a veces hay que hacer una enorme cola. Colas, papeles, maltrato, el DNI, vuelve a sacar el DNI, trae la fotocopia, pero ya me sacaron mi historia, vuélvela a sacar, paga acá, anda allá, etcétera, etcétera. Termina la consulta o entra a la consulta y el médico no lo toca, no lo mira, no le da una atención cálida y finalmente le da una receta, va a la farmacia y no hay el medicamento. Eso es una experiencia frustrante el sistema de salud público y privado. En el Perú, hoy, la primera causa por que la gente no va a un sistema de salud es porque no siente confianza en su sistema de salud. Ni siquiera porque es caro. Cree que va a perder el tiempo, lo van a maltratar o no le van a resolver el problema. Entonces los problemas de la salud son serios. Y acá paso a la segunda parte, antes que me corte. Paso a la segunda parte agradeciendo al rector, por supuesto, y a la audiencia que me haya invitado a esta casa de estudios, porque quiero hablarle ahora a esta casa de estudios. En el año 2020, en plena cuarentena, yo estuve en esta casa de estudios, en estos ambientes, no en este auditorio magnífico, por alguna de estas aulas. Habían grupos de la universidad, de estudiantes de la universidad, desarrollando ventiladores y desarrollando plantas de producción de oxígeno. Y me sentí muy conmovido porque se produjeron los dos productos. El primero, el ventilador mecánico, el primer ventilador mecánico del Perú que funcionó con un paciente 24 horas seguidas en el hospital de Ate, fue producido en esta universidad. En esta universidad. Recuerdo mucho al bachiller de Ingeniería Mecánica, al señor Alexander Rodríguez Romero, uno de los miembros del equipo. Quizá no era el líder y estoy haciendo una mala cita y de repente había otras personas que lo dirigían, pero yo lo recuerdo a él. Y desarrollaron ese ventilador y la universidad cumplió su rol, el desarrollo de la tecnología. Esa máquina tenía que pasar a producción. Y nuevamente nuestro Estado falló. ¿Dónde lo producimos ahora en masa? Y no pudimos encontrar una planta que empezara a ensamblar el ventilador mecánico que aquí se había desarrollado. Lo mismo pasó con las plantas de producción de oxígeno. Esta universidad ya producía plantas de oxígeno para las minas.
Solo se trataba de adaptar para que produjese oxígeno medicinal. Ahí también fracasamos administrativamente. Ustedes saben la historia de las famosas plantas de oxígeno de la Universidad Nacional de Ingeniería, que no lograron ver la luz en la mayor parte de los 40 plantas, no llegaron para quienes estaba destinado, los hospitales y por lo tanto los pacientes. La universidad a su vez tiene otros roles, ¿no? Voy a señalar algunos que no voy a ser abarcativo, ¿no? Uno primero es la ingeniería económica, y creo que han abierto ahora posgrado en políticas públicas. Bueno, ahí tienen una enorme tarea que cumplir con el Estado peruano y con la sociedad peruana. Investigar sobre el presupuesto público. ¿Por qué se fracasó en el traslado de las partidas financieras para poder producir lo que ustedes habían desarrollado? Era un problema no solo financiero, sino de ingeniería del Estado. Luego desarrollar nuevos modelos de gestión, incluso económico-financieras a nivel de las redes, los gobiernos regionales, los municipios necesitan eso. Y uno tercero, que le toca en la mera, como se dice, es la infraestructura sanitaria. En este país que nosotros vivimos, 95% de los 8.500 establecimientos de salud del país tienen fallas estructurales. Nosotros necesitamos no eliminar esa infraestructura, sino remozarla, renovarla, cambiarla, mejorarla. Y creo que la universidad puede ayudar en ese enorme reto de recuperar nuestra infraestructura sanitaria que hoy día está abandonada. 70% de esa infraestructura sanitaria no tiene conexión a Internet, 50% no tiene médicos, 30% no tiene saneamiento básico. En esas condiciones trabajan nuestros médicos, nuestras obstetrices, nuestras enfermeras, sin Internet, sin baño, y probablemente con el techo que se está cayendo. 8.531 establecimientos de salud esperarían una respuesta de un brazo intelectual, profesional, que es la Universidad Nacional de Ingeniería. Pero no solamente recuperar la infraestructura, sino además avanzar hacia adelante, bueno, se avanza hacia adelante, avanzar en ampliar la infraestructura. Nos faltan 1.800 establecimientos de primer nivel. 1.800, pero no la antigua posta, las nuevas infraestructuras sanitarias que se están desarrollando en muchos lugares del mundo, que se adapten al clima, la cultura, la organización, etcétera, de nuestro país. Y por otro lado, tenemos una brecha, una ausencia, una falta de 156 hospitales. Cifras más, cifras menos, nos faltan hospitales. Y allí se necesita inteligencia, conocimiento, propuesta. Entre otras cosas, mucha de esta infraestructura no se desarrolla porque los planos, por ejemplo, para desarrollar los planos de infraestructura sanitaria clínica, se necesita capacidades que nuestro país ha perdido. La Universidad Nacional de Ingeniería solía tener esa formación, que ahora ya se hace muy especializada. Pero este país necesita cientos de ingenieros con capacidades para hacer infraestructura de salud, nueva infraestructura de salud. Entonces, con esta segunda parte, sabiendo que los temas estructurales de financiamiento, organización, descentralización, corrupción, falta de ética, falta de ciencia y falta de Estado, nos van a seguir pasando una factura, la universidad ha demostrado, por la experiencia que yo he vivido, yo he visto esa máquina desarrollarse acá, con estudiantes que se habían mudado a vivir en las aulas acá, con piezas, incluso piezas de reuso, de recambio, desarrollar un ventilador mecánico y verlo operar en un paciente en el hospital de ATE. Eso me da fe, me da confianza que esta universidad sí puede y sí debe. Entonces cumpliría su labor de, como una universidad estatal, tener más presencia del Estado. Como una universidad que crea ciencia, producir la ciencia. Y como una universidad que cumple su labor ética de preservar el bien público.
En esos días yo agradezco muchísimo a la universidad, a través de usted, señor rector, y a través de ustedes, a todos los muchachos y muchachas que se comprometieron con la vida y la salud de nuestros compatriotas y no cejaron en su esfuerzo de producir lo que el sistema de salud necesitaba. Pero por supuesto necesitamos más. Yo con esto, yo no creo haber cubierto, porque no es posible cubrir todas las complejidades del sistema de salud en 20 minutos, y ustedes lo saben. Sin embargo, quería dejar ese mensaje, primero de agradecimiento por el acompañamiento que dieron, por lo menos durante mi gestión, a tratar de responder frente a la enorme necesidad que tenemos, pero además de renovar la invitación de que la universidad se vincule más a este sector salud, que está ciertamente golpeado, ciertamente necesitado, y ustedes pueden cumplir un rol extraordinario en generar ciencia, conocimiento y apoyar en el salto cualitativo que nuestro sector salud necesita. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, doctor Zamora. Ahora continuamos. Les recuerdo una vez más que estamos virtualmente conectados por Zoom, YouTube y Facebook, y que hay 700 personas que están siguiendo estas conferencias. Vamos ahora con la doctora Midori de Havich Rospigliosi. Ella es consultora independiente, fue ministra de Salud, fue jefa del proyecto USAID ABT Associates, bachiller en Economía por la PUCP, magíster en Política Económica y Planificación por el Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Universidad Erasmo de Rotterdam. Doctora Midori. Son estudiantes con buenas calificaciones. Le avise faltando cinco. Okay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la universidad, muchísimas gracias al rector, a los expositores. Muy interesantes sus presentaciones, creo que vamos a coincidir en algunos puntos, y bueno, muchas gracias a todos ustedes. En particular, entiendo que nos acompañan alumnos distinguidos de la universidad, así que muchísimas gracias estoy seguro que han participado en la organización de este evento. Ok, antes de comenzar, si podemos ver la siguiente, quería hacer una pequeña parada en definiciones, porque suele haber alguna confusión, diría yo, entre los no especialistas de lo que es salud pública, ¿no? Entonces, y a veces se confunde un poco esta idea de, que es para mí a la que me voy a estar refiriendo más como salud pública, que es esta idea de la salud colectiva, de la salud de la población, y que ahora ya no es un concepto que nos resulta difícil de entender porque hemos trascendido, digamos, la pandemia, y entendemos muy claramente que era imposible, y es imposible cuando hablamos de problemas de salud pública, hacernos cargo individualmente. Nos afecta lo que hace el vecino, nos afecta lo que hace la comunidad, no hay una solución individual, tiene que ser una solución colectiva, es la salud de la población, y las intervenciones son diseñadas en ese sentido, ¿no? Para algún economista que pueda haber en la sala, esto es básicamente lo que llamamos los bienes públicos, los bienes con externalidades, y lo que hoy se conoce más ampliamente a través de un debate muy interesante que está promoviendo la OMS y otros, y que ustedes van a encontrar en la literatura como los common goods, los bienes comunes, las cosas que son de propiedad común y que requieren, por lo tanto, financiamiento común, y el financiamiento colectivo son los impuestos, ¿no? El financiamiento público. Y esto hay que distinguirlo del otro sentido en el que a veces uno se refiere o escucha
referirse a la salud pública, que es más un concepto de quién es el dueño del establecimiento, si es el Estado o si es el privado. Entonces, y en esta acepción también a veces hablamos del subsector público, MINSA, gobiernos regionales, sanidades, las Fuerzas Armadas, policía, y en otros sentidos hablamos más ampliamente del sector público, incluyendo a e-salud, porque las contribuciones que pagamos los formales a la seguridad social no son voluntarias, son por un mandato del Estado y por lo tanto hace parte del sector público también. Entonces, una pequeña distinción así aquí, porque en mi experiencia a veces hay una confusión, y voy a tratar el tema de salud pública en la primera acepción, no de propiedad ni de financiamiento, sino en la naturaleza colectiva de las intervenciones y de los comportamientos. La siguiente, por favor. Este es un gráfico muy conocido para las personas que trabajan en salud y particularmente en salud pública, que apunta un poco a lo que decía César, que la salud, ustedes ven ese corazoncito ahí, ese corazoncito representa la partecita que tienen que ver con los servicios de salud. Es decir, los servicios de salud son un determinante entre muchos otros determinantes de la salud, sin embargo, nosotros pensamos que cuando hablamos de salud y del sector salud, hablamos de establecimientos de salud. Sin embargo, la salud, como bien sabemos, es en realidad un resultado social. Estamos en parte determinado por factores genéticos, biológicos, pero también muchos estilos de vida individual, a lo que se refería César, a nuestra capacidad de actuar en sociedad, redes sociales, comunitarias, y a las condiciones más ampliamente socioeconómicas, culturales, ambientales, importa qué comemos, la educación que tenemos, muchos estudios, ya evidencia muy comprobada, nutrición de los niños depende fuertemente de la educación de la madre, de los padres. El ambiente laboral, las condiciones de la vivienda y el trabajo, el empleo, el ingreso y por lo tanto el nivel de pobreza, los otros servicios básicos, y hablaba Víctor de saneamiento, agua potable, esto que ocurre en los centros de salud ocurre en la escuela que está al lado. Entonces tenemos un impacto enorme sobre la salud, de la provisión o no de estos otros servicios básicos, los servicios de salud y por supuesto las condiciones mismas de la vivienda, entre otros. Entonces, cuando hablamos de determinantes sociales de la salud, en realidad estamos diciendo dos cosas. Una es, la salud es producto de una serie de condiciones sociales, económicas, culturales y políticas en el fondo, y luego estamos diciendo el rol entonces de la autoridad sanitaria de un país no tiene solo que ver con cómo están los establecimientos, cuántos médicos, cuántas enfermeras, siendo todo eso muy importante, sino también cómo tiene capacidad de influir políticas en otros sectores que tienen que ver con nuestra salud. Y eso es lo que la OMS llama salud en todas las políticas. Entonces quería comenzar con esto. El siguiente lámina tiene más que ver con la idea de la cobertura universal de salud, está asociada a servicios de salud y de alguna manera refleja lo que decía Víctor, ¿no? Cuando nos preguntamos cuánta cobertura universal o cobertura hay en una determinada población, país o región, estamos preguntándonos tres cosas, ¿no? ¿Quién está siendo protegido por el sistema? En el caso de la salud pública, la respuesta es deberíamos estar protegidos todos, porque es un tema universal. Cuando hablamos más de la salud individual, y vamos a hablar un poquito de eso, hay un esfuerzo en el Perú de ir ampliando la cobertura a través particularmente del Seguro Integral de Salud, y vamos a ver un poco qué significa el seguro en términos de población que está cubierta por el seguro. Y las acciones ahí tienen que ver con ampliar la población cubierta. El otro elemento es qué servicios y con qué calidad estamos atendiendo a esa población
que está cubierta. Y bueno, Víctor ha hablado extensivamente sobre un diagnóstico del Perú. Esa cobertura ha ido en papel aumentando, y hace relativamente poco se amplió la cobertura del Plan Esencial de Salud, pero con todas las deficiencias de oferta que tenemos, está seguramente mucho por recorrer y hacer realidad. Y el tercer elemento es efectivamente cuánto está cubierto por fondos públicos el costo de esa atención, es decir, cuánto es que el paciente y su familia tienen que pagar por la atención recibida, ¿no? Entonces esos son como los tres elementos que uno tendría en mente cuando habla de ese otro lado de las responsabilidades del Ministerio de Salud, que es ampliar la cobertura de la población, mejorar la calidad y cantidad de servicios que sean costo efectivos, en el sentido de que no sean, pues, como decía bien César, aporten poco a mantenernos saludables y que estén más orientados a hacer rico a alguien, digamos, ¿no? Y hay algunos instrumentos que nos deberían orientar a tomar la decisión de qué se incluye como gasto del Estado y qué no vale la pena incluir por más presión mercantil o de mercados que pueda haber. Y, por supuesto, el objetivo final, el estado ideal, sería que los pacientes y en general la población sana que acude o es abordada por el sistema de salud para mantener su salud, no tenga que en ninguno de los dos casos hacer gasto de bolsillo, como le llamamos los economistas, es decir, que tengan que pagar por el servicio en el punto de entrega del mismo. Esta es, si podemos ver la segunda, ha sido una representación que ha sido muy influyente y útil, diría yo, para hablar de estos tres grandes desafíos. Esta es la definición formal que tuvo la OMS en el 2010. Yo siento personalmente que luego de la pandemia hay algo que tenemos que revisar en esta definición, porque no se está reflejando bien el tema de justamente salud pública. Una de las reelecciones, digamos, de las personas que discuten y, digamos, conceptualizan sobre estos temas es justamente la lección que nos ha dejado la pandemia, que el nivel principal, la base, el fundamento de un sistema de salud tiene que ser la salud pública. Y nos habíamos olvidado un poco de eso. Y ustedes ven, increíblemente, nos habíamos olvidado porque creíamos que, bueno, eso es lo que el salud sabe hacer. Y esta situación que ha descrito Víctor es una situación con matices, con diferencias, que se ha repetido alrededor del mundo. O sea, sistemas de salud consolidados que nosotros considerábamos, digamos, bastante maduros, han sufrido, cada uno en su nivel, por supuesto, han sufrido también embates y están hoy siendo cuestionados por sus ciudadanos que han visto debilidades, y hay mucho que documentar, mucho que aprender en términos de el mundo post pandemia, digamos, y lo que los ciudadanos exigen de sus sistemas de salud. Entonces, esta definición creo que va a tener que ser modificada para incluir ese aprendizaje, pero sí la quería poner porque estamos hablando acá de promoción, de prevención, de tratamiento, de rehabilitación, no solamente curar enfermos, sino también mantener la salud, que en general también, como vamos a ver, es un tema fundamental de la responsabilidad del sistema de salud. Muy pocos datos. Miren ustedes, esta es la última, acá a este lado donde está el mapa, esta es la última estadística que nos ofrece la Superintendencia Nacional de Salud. 60%, casi 69% de la población está afiliada o está de alguna forma cubierta por el SIDS. En salud es el 28.5%, generalmente es un número muy cercano a la estructura del mercado laboral, es decir,
como sabemos, salud es solo para trabajadores formales, entonces su capacidad de ampliar su cobertura con esas reglas está limitado por el número de gente que efectivamente tiene un contrato laboral, ¿no? Y estructuralmente ha estado ahí, 25, 30, en la medida que aumenta la informalidad, por supuesto, la gente que está afiliada de salud disminuye. Y después tenemos estos otros pequeños, EPS es en realidad parte de salud, pero bueno, no voy a entrar en esas disquisiciones, y después tenemos estos otros que mencionaba Víctor, Fuerzas Armadas, Policía y los seguros privados, en fin. Pero si sumamos salud y MINSA, vemos que es el aparato público el que está cubriendo la gran mayoría de ciudadanos en el Perú. Bien, mal, parcialmente, y lo podemos discutir, pero en realidad ahí hay una clara predominancia de la salud de propiedad pública, en este otro sentido, que está financiada o atendida en el sector de propiedad del Estado o de salud. ¿Son lo mismo? ¿Tienen los mismos beneficios los asegurados del CIS y los asegurados de salud? Y ustedes ven aquí al otro lado de la pantalla claramente que si ven el gráfico de abajo, la barra primera que dice salud, es el azul es lo que se financia o lo que tiene la persona promedio, el afiliado promedio de salud. La parte anaranjada es lo que pone de bolsillo el asegurado promedio de salud, mientras que la barra intermedia es el equivalente en el caso de un afiliado al CIS. Y ustedes ven claramente la gran diferencia que hay. Es decir, grosso modo, uno diría, el CIS incluyendo gasto de bolsillo, o el afiliado CIS incluyendo gasto de bolsillo, apenas tiene una asignación en promedio que es la mitad que la que recibe un asegurado de salud. Entonces hay un problema de equidad claro acá, y cuando hemos estado hablando y escuchando de integremos el sistema de salud, yo creo que deberíamos comenzar por pensar cómo cerramos esa brecha, porque de lo que se trata no es de integrar organizaciones o edificios, de lo que se trata es de integrar beneficios y derechos. Entonces, es imposible integrar, igualar, homogeneizar derechos si es que no pensamos seriamente en cómo cerrar esa brecha, que es grande, como ustedes ven. Ok, basta de números, basta de diagnósticos. Muy rápidamente, y esto por supuesto es mi pensamiento, no me atribuyo ninguna representación. La primera cosa es prioridades. Necesitamos establecer prioridades. Y parece mentira, pero en salud es muy difícil establecer prioridades, porque hay muchos diferentes diagnósticos, hay diferentes niveles de complejidad, hay muchas diferencias de especialidades, entonces es un sistema sumamente complejo. Y se ha dicho de paso, con lo que terminó César, sobre la mariposa, efectivamente a los sistemas de salud se les tipifica como sistemas complejos adaptativos, y esa idea de pensar en los sistemas no estáticamente, sino como cómo se adaptan, cómo estos sistemas complejos se adaptan, es algo que creo que la universidad podría explorar muchísimo en este nuevo mundo de estudio de las dinámicas de sistemas. Entonces voy a pasar rápidamente, solo me quedan 5 minutos. Ok, rectoría de la autoridad sanitaria. Es fundamental que la autoridad sanitaria tenga credibilidad y tenga esa autoridad, porque la autoridad sanitaria es responsable de la salud de cada uno de los habitantes en el país. Y no estoy hablando solo de ciudadanos, estoy hablando ahora que tenemos un influjo muy importante de migrantes, también de aquellos que no tienen el estatus de ciudadanía. Entonces, conducción estratégica
planificación. Hablábamos más temprano con el rector y con los ponentes sobre esta idea de recuperar la idea de planificación. No podemos efectivamente introducir cambios sostenibles si no tenemos una idea clara a dónde vamos y de dónde estamos partiendo. ¿Cómo logramos saber si estamos avanzando? Necesitamos estos sistemas o estos mecanismos de monitoreo y de rendición de cuentas. Por este lado, es muy importante que el Ministerio recobre su capacidad de establecer estándares, y eso tiene que ver con la calidad que mencionaba Víctor. ¿Cómo medimos la calidad de los establecimientos? ¿Cuáles son los estándares? ¿Cuál es el estándar mínimo? ¿Qué cosa es un estándar mínimo? Aquel por el cual, por debajo, ese establecimiento no debería funcionar. O sea, si no cumples un nivel mínimo, qué pena, pero ese establecimiento no está ayudando a mantener o a preservar la salud, probablemente esté haciendo lo contrario. Regulación de estos mercados de los que hablábamos, una autoridad sanitaria que pueda hablarle al mercado de alimentos, al mercado de medicamentos, en fin, contaminación ambiental, etcétera, etcétera. Muy importante, pero tal vez más importante y es una fea palabra, fiscalización, yo sé, estaba pensando qué otra palabra podría usar, pero si hacemos normas y no tenemos el poder de hacerlas cumplir, tampoco estamos haciendo más que escribir en un papel. Entonces, este rol, capacidad de hacer cumplir la norma es fundamental. Y como octavo elemento que me parece fundamental es la movilización y la asignación de financiamiento. La Autoridad Nacional Sanitaria Nacional tiene la responsabilidad de negociar y de obtener del erario nacional los recursos que pueda manejar bien, porque tampoco se trata de pedir recursos y después devolverlos, ¿no? Pero esa es otra historia. Muy rápidamente, la otra prioridad, esto no está en orden, por supuesto, porque están muy interrelacionadas y se traslapan estas tres cosas, es vigilancia y control epidemiológico. Esto es pura salud pública. ¿Cómo hemos mejorado o no nuestra vigilancia y control epidemiológico? ¿Cuánta vigilancia genómica estamos haciendo con relación a otros países? Sé que hay un proyecto del Banco Mundial que va a fortalecer laboratorios nacionales, eso me parece fantástico, una red nacional de laboratorios, esperamos que eso funcione y funcione bien. Muy importante esta vigilancia y control epidemiológicos. Comunicación de riesgo. Nos jalan en comunicación de riesgo, lo hemos visto muy recientemente. Esa es una herramienta de salud pública que busca dar información a las poblaciones para que cambien sus hábitos y sus comportamientos. Promoción, por supuesto, de prácticas y entornos saludables, lo decía César, más vale un ejercicio que una pastilla. Confieso que peco en ese sentido, pero promoción de prácticas y entornos saludables y prevención y control de enfermedades prioritarias, donde ahí debo señalar que estamos en el sentido, en el presupuesto de este año estamos dando un paso para atrás. Le hemos cortado recursos a VIH, le hemos cortado recursos a TB, le hemos cortado recursos a prioridades sanitarias esenciales y hasta ahora, a pesar de que todos los meses escribo en mi columna, ¿cuándo van a arreglar ese problema? Porque vamos a entrar en una escasez de elementos para el tratamiento en fin, la promoción de enfermedades como esas que son básicamente, fundamentalmente de salud pública. Y la última, antes de que me pasen otra tarjeta, la salud individual, es decir, en contraste con lo que denominé salud pública, la salud individual es aquella, efectivamente, nosotros individualmente vamos al establecimiento de salud, nos mira un doctor, nos diagnostica y nos da un tratamiento que es para la persona. Y aquí yo creo que lo esencial en el momento en el que estamos hoy es volver a pensar en estos servicios esenciales. Durante la pandemia se ha dejado de atender, y creo que todavía no tenemos los números de la cantidad de servicios esenciales que hemos dejado de atender y que nos va a pasar, si no nos está pasando la factura ya, en indicadores básicos del estado de salud en el Perú. Mortalidad materna, mortalidad infantil. Entonces, recuperar estos servicios esenciales, y por supuesto esto pasa porque nos pongamos de acuerdo
en qué estamos llamando servicio esencial y bueno, esa es toda otra discusión, pero tener claridad de que debemos nuevamente priorizar en aquello que hemos dejado de lado porque solo hemos estado prácticamente mirando COVID. Y eso es algo que tenemos que mirar ya. El ministerio es el Ministerio de Salud, no es el Ministerio de COVID. Planificación de inversiones, lo mencionó Víctor. No se trata solo de construir, se trata de saber para qué construimos y cómo construimos. Y no solamente construimos, sino ponemos en operación nueva infraestructura que requiere médicos, enfermeras, otros recursos. Por supuesto tenemos el tema del sistema de recursos humanos. Una cosa muy curiosa, todos reconocemos que tenemos poco recurso humano respecto de estándares internacionales y ahora vemos en las noticias que estamos despidiendo personas, médicos, enfermeras, porque son médicos COVID y enfermeras COVID. No tiene absolutamente ningún sentido. Logística. Somos pésimos haciendo logística. Y si no somos capaces de llevar los materiales y los insumos, entre ellos medicamentos, al lugar donde se necesitan, no nos hace ningún favor que estén en un almacén. Y menos nos hace favor devolverle al MEF todos los años dinero que está designado para ese uso. Entonces, sistemas de logística, yo creo que ahí hay muchísimo que se puede hacer en el corto plazo. Asimismo, con sistemas de información y más ampliamente digitalización. Y aquí creo que la universidad puede jugar un rol bien importante. El Estado peruano necesita una revolución de digitalización. Un ejemplo muy interesante es Estonia, claro, es un país más pequeño, donde a través de un liderazgo muy fuerte de sus más altas autoridades se ha convertido en un ejemplo de un país sin papel, prácticamente sin papel para los trámites, ¿no? Innovación, ya lo mencionó Víctor, y un punto final que quiero hacer es, no solamente se trata de más dinero. Víctor y yo, que hemos sido ministros, sabemos lo difícil que es convencer al MEF de que nos dé plata. Tenemos que saber cómo la estamos utilizando, cuál es el nivel de desperdicio. Y corrupción es una fuente de desperdicio, ciertamente, pero también tenemos otras. Entonces, en el financiamiento de salud en general, de toda fuente en el Perú ha crecido en la última década y media de $100 por persona a $300 por persona, poco más. Es decir, se ha triplicado. La pregunta es, ¿se ha triplicado nuestra capacidad de atender? ¿Se ha triplicado nuestra calidad? ¿Se ha triplicado nuestra capacidad de estar en todo el país? Entonces, ahí hay algo que tiene que ver con eficiencia y creo que también desde la Facultad de Ingeniería Económica podríamos pedirles que nos investiguen dónde está ese desperdicio, cómo hacer para usar mejor los recursos, que también es un tema ético. Porque usar mal los recursos es quitárselo a otro sector, es quitárselo a vivienda, es quitárselo a saneamiento, es quitárselo a educación. Y finalmente termino con esta cita que ustedes deben conocer. Para todo problema complejo hay una respuesta que es clara, simple y seguramente equivocada. Porque los problemas de los sistemas complejos y adaptativos son problemas que no se resuelven con una pastilla, no se resuelven con una receta, no se resuelven con algo que se hace así, de la noche a la mañana. Y como dice ahí, lamentablemente, esas respuestas sencillas, sin embargo, atraen muchos adeptos, pero la universidad está acá para asegurar que tengamos las herramientas para buscar las soluciones complejas a los problemas complejos del sistema de salud. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos a la doctora Midori de Javich por esta presentación y así vamos terminando esta jornada de la mañana. Ahora el rector, le aplaudimos, ¿no? Sí, ¿no? Ya no sé si le aplaudimos, pero el rector, el doctor Pablo Alfonso López Chaunava, va a entregar los certificados de asistencia en orden como hicieron sus presentaciones el señor César Pasalacua Pereira.
El doctor Víctor Zamora. Y la doctora Midori de Javich. Muy bien. Ahora van a tomar una foto y con los estudiantes destacados que nos han acompañado en la mesa de honor y además la vicerrectora académica, la doctora Chile Chile. Les agradecemos su participación de esta mañana. Recuerden que en la tarde ahí continúan las ponencias, los temas hablan los vicerrectores, la reforma y modernización del sector electricidad, energías para el futuro, economía peruana, aprendizajes y propuestas, la voz de Sutuni y los estudiantes. Gracias a todos y feliz tarde.